Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar operaciones matemáticas entre dos números. La idea entonces es obtener dos números y luego pedir al usuario que ingrese una opción de un menú según la operación que desee observar o calcular. Se plantea la solución en un programa de 65 líneas. Vemos rápidamente línea 17 a 51 la función ejecutar. Esta función ejecutar recibe entonces dos valores o parámetros en las variables número 1 y número 2. Le invitamos a visitar la tutoría Operaciones Matemáticas en Turbo C. Allí se explica más detalladamente es el código que vamos a ver aquí. La sintaxis es similar, solo que Objective-C se usa NSLog que reemplaza a printf de Turbo C y que se encarga de mostrar información por pantalla. Aquí vemos entonces líneas 19 a 50, un ciclo de while, mientras opción sea diferente a 8. Opción será entonces el valor que el usuario ingrese al ver el menú que lo mostramos línea 20-21. 1 será suma, 2 resta, así entonces vemos 7 operaciones matemáticas. El usuario ingresará que desea realizar entre los números 1 y 2, que previamente debió haber ingresado. Y según el valor de opción entonces ingresa uno de los casos. Por ejemplo, si el usuario quiere ver el producto, ingresará al caso 3. En este caso mostramos el producto, simplemente número 1 por número 2. Y así entonces se resuelve este problema de realizar una operación entre dos números, pidiendo al usuario que ingrese un valor, usando la estructura switch y realizando la operación aritmética respectivamente. Entonces observe que la estructura general de este programa está orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una vez definida la clase, usted debe instanciar objetos de esa clase para usarla. Entonces, por ejemplo, en un formulario de registro de los que usted alguna vez ha usado en internet, usted podrá ver un botón, de hecho varios botones. Cada uno de esos botones pertenecerá a una clase botón, con la diferencia de que cada botón es diferente a los demás. Entonces, un botón tendrá un color de fondo, un título diferente a los otros. Es decir, tendrá atributos diferentes en la clase botón y obviamente tendrá comportamientos diferentes, o puede usar los mismos comportamientos o funciones. Por ejemplo, cuando dé clic de la función ejecutar, de la función de la clase botón, pero ya sabemos que son botones diferentes por tener atributos diferentes. O sea, los objetos reutilizan la clase botón, que permite entonces la programación orientada a objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz lo que hace es definir la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y la implementación lo que hace es programar la lógica de las funciones declaradas en la interfaz, o sea, implementar las funciones. Vemos la interfaz entonces, línea 7 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase llamada operaciones matemáticas, dos puntos, luego nombramos o hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí vamos a declarar los atributos, también llamados variables de instancia o variables globales de la clase.
En este caso solamente una variable llamada opción. Recuerde que estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. También vemos que opción se pudo haber declarado como variable local de la función ejecutar. Entonces depende del programador, sabe qué variable puede ser mejor en declararla como atributo, o sea, variable global, o simplemente una variable local de una función. Vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos de esta clase en la línea 6, o mejor, línea 8. Primero nombramos el método o el nivel del método. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego indicamos el valor que retorna la función. Esta función no retorna datos, entonces void para retornos vacíos. Luego damos nombre a la función, le llamamos ejecutar. Y por último, separados de 2 puntos, los parámetros. Esta función ejecutar recibe 2 parámetros de tipo entero. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces ejecutar recibe de tipo entero los 2 valores y la reciben las variables número 1 y número 2. Con esto queda definida la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación. Entonces entre las líneas 11 a 51 la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta debió haber sido previamente declarada. Línea 12 a 16, la función init o método init es el constructor por defecto de cualquier clase. No es necesario declararla en la interfaz a menos que se sobrescriba el constructor. El constructor por defecto o por lo general lo que hace es inicializar las variables de instancia. En este caso opción no es necesario inicializarla ya que recibe un dato directamente en la función ejecutar. El constructor se invoca desde cuando se instancian objetos de la clase, o sea en la línea 61 vemos que se instancian objetos y se invoca este método. Y ya línea 17 a 51 lo vimos ahora, la función ejecutar. Esta función tiene la misma cabecera como fue declarada, o sea línea 8 y 17. Solo que en este caso por implementarse o programarse la lógica va entre llaves toda esta función. Con esto queda definido entonces también en la implementación y ya está la interfaz, es decir, queda lista la clase operaciones matemáticas. Observe que para usar esta clase en otro archivo, en otra clase, usted deberá copiar y pegar la interfaz y la implementación, como en este caso. Para evitar eso, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en el archivo que los vaya a usar. Vamos ahora sí a crear objetos para poder usar esta clase. Eso lo hacemos en el main entre la línea 54 a 65. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main línea 56 declaramos de tipo entero las variables número 1 y número 2. Y luego pedimos al usuario que los ingrese. Vamos a declarar un puntero de la clase operaciones matemáticas, línea 61, con asterisco indicamos que creamos un puntero y lo llamamos obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esa clase, por eso lo instanciamos. Entonces a la clase operaciones matemáticas invocamos la función alloc o un método encargado de reservar memoria dinámica para esta clase. Una vez reservada esta espacio de memoria, invocamos al constructor init. Con esto ya el espacio de memoria queda definida con la estructura de un objeto de la clase operaciones matemáticas. De este modo obj ya apunta a un puntero de la clase de operaciones matemáticas y ya puede manipular la clase. Para este caso solo es necesario invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces línea 62 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Observe que los parámetros pasan separados por 2 puntos, enviamos número 1 y número 2. Estos valores pasan por referencia ya que obj es un puntero.
Y así el compilador salta de la línea 62 a la línea 17, recibe los datos y entonces sigue con esta función. Por último, línea 63 se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita realizar operaciones matemáticas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en